Hoy, como familia de Zona 1, comenzamos un nuevo año y con un nuevo tema que vamos a estar viéndolo por algunos meses o semanas. Y tiene que ver, hermanos, con el centro de la Gran Comisión. ¿Ustedes se acuerdan dónde está la Gran Comisión? A ver, la iglesia de Zona 1 se acuerda cuál es el versículo de la Gran Comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esa preciosa parte que dice, y aquí yo estaré con vosotros algunos días, todos los días, ¿cierto? Como para entenderlo, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha dicho que, miren, ¿en qué contexto nos da su promesa? ¿En qué contexto nos da su promesa? En el cumplimiento de la Gran Comisión. Nos encanta saber que el Señor está con nosotros siempre, pero Él, recuerda, por favor, y ponga atención en la palabra, nos ha dado esta promesa en el contexto del cumplimiento de la Gran Comisión. Es verdad, el Señor está siempre con nosotros, pero el Señor sabe que su presencia es indispensable y es una muestra clara de lo que está cumpliendo la Gran Comisión. Ahora, ¿cuál es el mandato de la Gran Comisión? Miren, aparentemente hay muchas órdenes en la Gran Comisión, pero hay un solo mandato. Si bien hay órdenes, pero hay un mandato de la Gran Comisión, y ese mandato es hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, hoy día vamos a iniciar, como les dije, una serie que se llama Ser discípulos. No, somos discípulos y hacemos discípulos. Esa es nuestra serie. Discípulos que se multiplican en otros discípulos. Pero tenemos que definir qué es discípulo. Si ustedes responden a esta pregunta, ¿quién es un discípulo o qué es un discípulo? ¿Tendríamos un criterio unificado de eso? A veces tenemos tantos conceptos, hermanos, que si no unificamos el concepto, probablemente estamos tratando de cumplir eso, pero en distintas direcciones. Podría ser, ¿no? ¿Quién es un discípulo? Bueno, vamos a ir descubriendo todo esto, pero, hermanos, quizá nuestra meta para este año, y yo anhelo que sea así, ¿cierto? Es decir, este año voy a congregar más, no voy a dejar de hacerlo. Pero el sueño del Señor es más que solo ocupes una silla en un fin de semana. Escucha lo que te estoy diciendo, yo estoy alegre, estoy seguro que el Señor también tiene una alegría en su corazón, porque su iglesia se reúne a adorarle y glorificar. Pero la meta, hermanos, de Dios para ti no es que solo ocupemos un espacio en una iglesia, sea esta o cualquier otra, ¿no es cierto? No se trata de calentar una banca, ¿no es cierto? No se trata de ver cuán cómoda es una banca y tenerla como nuestra, ¿no? Esto es bien interesante. Yo conozco y puedo tomar lista, ustedes saben, a la iglesia en función a quién falta en este lugar o quién falta en este, porque los hermanos vienen y parece que tienen su nombre puesto ya en la silla, ¿no? ¿Han visto, no? Siempre el hermano se sienta ahí. Bueno, algunos no tanto, pero hay algunos hermanos que siempre tienen su silla y parece que ya tienen hasta ahí la viñeta, familia tal, ¿no? Está bien, eso lo hacía yo, lo hacemos todos, es un tema de costumbre, pero esa no es la meta. La meta no se trata de estar ahí sentados, escuchando solamente, que de verdad es una bendición, pero no esencialmente. El sueño de Dios para cada uno de nosotros es que nos convirtamos en discípulos. Ese es el sueño del Señor, que tú y yo podamos tener claro que somos discípulos del Señor. Yo sé que aquí no ocurre esto, pero en ciertos contextos, algunos piensan que el ser discípulo, como la Biblia manda, con todo lo que la Biblia habla del discípulo, solo es para los pastores. El pastor puede ser discípulo completo porque él está trabajando para Dios en el tiempo completo. O algunos dicen para los líderes, los más involucrados, ellos son discípulos. Bueno, yo soy un aprendiz de discípulo, algunos podrían pensar, pero no, hermanos. Desde la persona que recién conoce al Señor, hasta el que tiene más tiempo en la fe, al que tiene un cargo de liderazgo o el que está
recién empezando a entender cuáles son los dones y talentos, Dios anhela que cada uno de nosotros se convierta en un discípulo. Un discípulo. La palabra discípulo es bien interesante. La palabra discípulo viene de disciplina, ¿no es cierto? En su palabra, en su origen latín, es decir, ustedes saben, la Biblia no se escrita en latín, pero la traducción al latín nos llevaba a esto, a una persona que es disciplinada. ¿Ustedes son disciplinados para las cosas de Dios? Escuchen no por ahí, pero está bien porque estamos reconociendo. Hermanos, estamos empezando un año, ¿no es cierto? Y en la última prédica del año pasado dijimos, podemos plantearnos metas. No está mal plantearnos metas. Pero las metas no pueden ser sostenidas solamente por nuestra intención. No pueden ser sostenidas por una emoción o porque creemos que tenemos una hoja nueva para escribir. Eso, si solo se basa en una motivación interna, esa disciplina, ¿no es cierto?, necesaria para ser un discípulo, te duraría muy poco, porque lo harías en tus propias fuerzas. Necesitamos depender de Cristo para eso. Así que vamos a ir descubriendo qué es un discípulo y cómo puedes llegar a hacerlo. Este año necesitamos, en la primera etapa, entender, evaluar, hacernos a una autoevaluación. ¿Soy discípulo o no soy discípulo? ¿Saben? La Biblia habla de que podemos creernos discípulos y no serlo. ¿Saben eso también o no? La Biblia habla de eso. Vamos a verlo un poco más adelante. Vamos a definir entonces bíblicamente qué es un discípulo. Algunos aspectos hoy día, porque vamos a ampliar más, pero para cumplir la misión de Dios, esta gran comisión, si no entendemos qué es un discípulo, no vamos a poder hacer. O si no alineamos, porque cada uno puede tener un concepto distinto de discípulo, y probablemente eso puede ser un gran problema, porque un discípulo se multiplica. Y si el molde está equivocado, vamos a multiplicar también moldes equivocados, ¿no es cierto? Entonces entendemos que tenemos que alinearnos a un concepto bíblico. Bueno, en otras palabras, el mundo cuando habla de discípulo, habla de seguidor. ¿Ha escuchado esto? Un discípulo es un seguidor. Entonces el Facebook tiene muchos discípulos. El Instagram. Tú tienes muchos discípulos, porque ¿cuántas personas te siguen en las redes? Ese término de seguidor queda muy corto, ¿no? ¿Han visto? Sígueme en las redes. Entonces, no, un discípulo es un seguidor, pero no lo es todo, ¿no es cierto? Tenemos que enfocarnos, ¿qué seguimos? ¿A quién seguimos? ¿Cómo seguimos? No es a la manera que uno quiera, sino que sí, si bien es un seguidor, hay que alinearnos exactamente a cómo debemos seguir. Vamos al primer texto bíblico, Lucas 6:40. El discípulo no solo es un seguidor, sino también es un aprendiz. El discípulo, ¿qué dice? No es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Vamos a ver este pasaje bíblico porque nos está mostrando algo interesante sobre el discípulo. Mis amados hermanos, en el tiempo de Jesús, un discípulo no solo era un alumno, ¿no es cierto? La palabra discípulo, aprendiz, se asocia a un estudiante, alguien que ha escogido a un maestro para aprender algo. Pero en el tiempo de Jesús era bien interesante, porque no se trata solamente de un alumno, de una persona que viene a aprender, ¿no? Que quiere aprobar una materia, un examen. No se trata solo de eso. En el tiempo de Cristo, hermanos, para entender esto de una manera bien interesante, un discípulo era alguien que se mudaba ¿con quién? Con su maestro. ¿Saben? Convivía. Tenía el contacto diario. Era una persona que iba a aprender observando. Incluso, para ponerlo así en estos términos, cómo ese maestro duerme, cómo se levanta, qué hace al inicio, qué hace después de tener su tiempo con Dios, qué es lo que hace. Un discípulo era alguien que observaba. El Señor Jesucristo escogió a un grupo particular de discípulos, ¿no? A los 12. ¿Qué les dijo el Señor?
que dejen todo y que le siguieran. Por 3 años, estos discípulos convivieron con el Señor Jesús. Entonces, este pasaje nos muestra que hay un tema de aprendizaje, pero no un aprendizaje, hermanos, como solemos aprender nosotros. Vamos a un lugar, nos enseñan y regresamos. Cuando se trata de aprender de Jesús, tú no puedes ser alguien que visita solo a su maestro. Pero ¿cómo, pastor, si el Señor hizo eso porque estaba presente y tenía ese contacto con sus discípulos? Bueno, eso tiene que ver con un conocimiento bíblico. ¿El Señor Jesús está presente ahora o no? Amén. ¿Está presente en tu casa o no? Amén. En el momento en que estás caminando hacia el trabajo, ¿está el Señor o no? Amén. En todo momento de tu vida el Señor está, pero tú tienes que estar con Él. Hermanos, tú tienes que tener conciencia de la presencia de Cristo Jesús en tu vida, en todo aspecto. Entonces, un aprendiz, un discípulo, es alguien que reconoce la presencia de Dios y que la anhela. ¿Se acuerdan cómo oramos ahora? Clamo, Señor, por tu presencia. El aprendiz era el que caminaba, el que dormía, el que observaba, el que veía, ya en un oficio, el que veía cómo el maestro tomaba el instrumento, ¿no es cierto? Cómo trabajaba el material, cada aspecto de lo que hacía el maestro, el alumno, el discípulo quería replicarlo. Conoces tanto a Jesús que anhelas replicar lo que Él hizo. A veces decimos que somos cristianos, pero no conocemos lo que hacía el Señor. ¿Qué hacía el Señor al inicio de levantarse? ¿Lo hacía en público o se retiraba? Bueno, ese es un aspecto pequeñito, ¿no es cierto? Solamente pequeñito de que conocemos que hacía el Señor. ¿Está ocurriendo eso en el aprendiz? ¿Está ocurriendo eso en tu realidad como discípulo? ¿Estás orando como el Señor oraba? ¿Qué hacía Él con lo que tenía alrededor? ¿Qué hacía Él? Oraba, sí, por supuesto. Lo sanaba. ¿Les predicaba o no? ¿Y qué les predicaba? El reino, ¿no es cierto? Miren, cosas tan sencillas como ver a Jesús. Estamos orando, estamos dependiendo del Padre, el Señor Jesús, Dios, y 100% hombre y 100% Dios, dependía diaria y constantemente de su Padre. ¿Tú estás teniendo esa actitud también o no? Y si lo estás haciendo, estás siendo de instrumento para sanar a alguien. ¿Cómo sanar, pastor? Yo no soy médico, no he estudiado eso. ¿Tú tienes posibilidad de sanar a alguien o no? Claro, totalmente. ¿Ser un instrumento de sanación puede ser o no? No tú. Claro, absolutamente. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Pero somos instrumentos como aquel tiempo el Señor, por medio del Espíritu Santo, oraba por las personas y las sanaba. Hemos tenido testimonio, hermanos, que cuando nos hemos reunido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes en aquella ocasión como siervos y fuimos a orar por una persona? Hemos tenido la bendición de ver la sanidad de esa mujer, ¿no? ¿Se acuerdan? El testimonio de este hermano. Podemos hacer eso, pero también tenemos la posibilidad de imitarlo en cómo él recorría plazas y parques, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Estamos imitando también así a Jesús o no? Es que si nosotros escogemos en qué imitamos al Maestro y qué otras cosas dejamos de lado, hermanos, no estamos siendo discípulos. Un discípulo es el que hace todo conforme a como lo hacía él. ¿Quién? El Maestro. Un discípulo es alguien que busca hacer todo conforme a su. Entonces un discípulo es todo aquel que hace y anhela hacer todo lo que hace su. Va creciendo, ¿eh? Es verdad, hermanos. Pero aquí la palabra es interesante, es la que dice perfeccionado. La palabra perfeccionado es una palabra interesante en el original, que se usaba, ¿saben para qué? ¿En qué distrito estamos nosotros? Entonces tú has visto muchos pescadores, ¿no es cierto? ¿Has visto pescadores que remiendan, se dice remiendan? Sí. Las redes, ¿no? Cuando la palabra perfeccionado, que la palabra es catarizo,
La palabra catartizo en su origen significa remendar, como cuando un pescador remienda sus redes. ¿Para qué la remienda? Si tiene bastantes otras redes ahí al costado, ¿por qué remienda esos huecos? Porque si no, toda la pesca se iría por ahí, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que cuando el Señor nos quiere perfeccionar, Él también nos quiere renovar, nos quiere restaurar. Así como el pescador remienda o restaura su red, el Señor quiere hacer con nosotros ¿qué? Restaurarnos. Él sabe muy bien que tenemos un potencial increíble, por ejemplo, para pescar, pero no podemos hacerlo si es que Él no nos remienda, si Él no nos restaura. Entonces la palabra en el original significa remendar y poner el ejemplo, redes de pesca. Pero también se utiliza, y esto es bien interesante, ¿alguna vez te has dislocado el brazo o algún hueso en tu cuerpo? No. Es terrible, ¿no es cierto? Y duele muchísimo. Bueno, tampoco podemos andar con el brazo movido, dislocado. La palabra perfeccionado significa el que te acomoda también, el que te encaja. Es decir, como si el Señor quisiera y sabe muy bien que estamos de alguna manera dañados y que no podemos avanzar más, que nos estamos rindiendo porque nos duele algo. Y el Señor dice, bueno, tú eres mi discípulo, yo te voy a sanar, yo te voy a perfeccionar, yo te voy a renovar para que sigas siendo mi discípulo. ¿Por qué muchos no quieren o no se han atrevido a continuar, la actitud del discípulo? Porque no nos hemos acercado al Señor para que Él nos regenere, para que Él nos restaure, para que Él nos acomode nuevamente. Entonces, un discípulo es alguien que debe ser también perfeccionado. Pero esto es un problema para los que entienden perfección como alguien impoluto que no se equivoca. Y así no existe un discípulo, hermano. No existe alguien que no haga las cosas y en el camino se equivoque. Conozco hace poco hablando con una persona, alguien que amamos mucho, una persona muy querida, tiene problemas para anclarse siempre en una iglesia, en un ministerio, porque siempre está renunciando a todo. O sea, yo por lo menos lo conozco que está en 3, 4, 5 iglesias, porque siempre que llega se encuentra con una situación que le desagrada. Y siempre está mirando a la persona que está al frente y dice, pero ¿cómo puedo hablar si yo sé que esta persona hace esto? Es que está quizás entendiendo que el discípulo es una persona perfecta y eso no es así. ¿O hay alguien perfecto aquí? No, hermanos, necesitamos de ese trabajo del Señor con nosotros. Si no, nunca vas a poder servir. Te lo aseguro, nunca vas a poder ver esa actitud de discípulo. Ser discípulo, entonces, podría comenzar con reconocer que estamos dislocados. ¿Sí o no? No estamos bien siempre. Estamos desencajados, dislocados por el pecado. Pero necesitamos un ajuste del Señor, ¿no es cierto? Yo creo que es un buen tiempo este primer domingo del año para volver a encajarnos en lo que Dios quiere. ¿Te parece o no? Ser discípulo no es ser perfecto, pero es estar en las manos del perfeccionador. Amén. No es ser perfecto, pero es exponerte a la mano de tu maestro, que Él sí es el perfeccionador. No buscamos entonces, hermanos, aquí en esta iglesia, en zona 1, personas que lo sepan todo. No buscamos personas que sean las que consideran tener el mayor don, ¿no es cierto?, en cualquier caso. No, anhelamos personas que tengan corazones enseñables. Quizás no tengan todo el don de administración, de servicio, de maestro, pero personas que anhelen ser enseñables, que se acerquen al Señor, que no pretendan saberlo todo o que anhelen perfección, porque esto no lo van a encontrar aquí. Si alguien vino, por ejemplo, a esta congregación pensando de que aquí iba a encontrar perfección, déjenme decirles, no es el lugar.
Aquí sí estamos buscando ser perfeccionados. Amén. Sí buscamos ser perfeccionados por el Señor y alejarnos de las cosas que sabemos que a Dios les agrada, pero aquí no hay perfección. Y si tú llegas a encontrar una iglesia perfecta, no vayas, porque la vas a encontrar. No hay iglesia perfecta, no hay iglesia. El Señor necesita revendarnos en nuestro carácter, necesita revendarnos quizás en nuestro matrimonio, ¿sí? En nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestro servicio, en nuestra manera de relacionarnos con la gente afuera en la calle, en la manera de relacionar con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Necesitamos ser revendados por el Señor. ¿Quién es un discípulo? Entonces es un seguidor que comparte la vida con alguien que también está siendo perfeccionado y tratado por Dios. Entonces, vamos a verlo de manera general porque todas estas semanas que vienen vamos a tratar específicamente los textos bíblicos respecto a esto. Pero vamos al segundo punto, porque el discípulo es alguien, vamos a leerlo en Juan 8:31. Juan 8:31. Vamos a descubrir qué más es un discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nota esto, por favor. ¿Los judíos eran creyentes o no? Según el texto, eran creyentes. Yo tenía un problema con este concepto que ahora te voy a explicar, pero dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Me acuerdo que un día, ¿cómo es este tema de cuando uno es joven, no? Escuché a un pastor decir, un creyente no necesariamente es un discípulo. Y yo me levanté y dije, ¿cómo es eso, pastor? No, bíblicamente no está mal. Y él me mostró este versículo y me quedó clarísimo, ¿no es cierto? Un creyente, ¿ustedes son creyentes en Jesús o no? Pero podría ser que no sean discípulos. Entonces no se trata solo de creer, hermanos. Cuidado con esto. Yo digo, creo en Jesús y lo digo a todo el que puedo, creo en Jesús, pero ¿eres discípulo? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, porque la palabra de Dios dice, si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién entonces es un discípulo? El que permanece en la palabra. Hermanos, bueno, la palabra permanecer es sumamente importante para encontrarnos con la realidad de nuestra condición. ¿Soy o no soy discípulo? Entonces, Jesús de nuevo le habla a los que habían creído. Esto es impactante sin duda, ¿verdad? Porque creer sin duda es el primer paso. Y nadie puede llegar al Señor si no cree, pero permanecer es lo que valida a cada uno de nosotros como discípulos. La palabra permanecer implica una residencia temporal, como un Airbnb de la fe, ¿no es cierto? Compro un espacio para estas casas bonitas, ¿no? Que ahora se alquilan, pero estoy 2 semanas y después de eso me voy. ¿Eso es ser un discípulo? Espiritualmente, hermano, permanecer implica mantenerte firme en todo lo que la palabra de Dios nos demanda. No es leer cosas que me convienen y dejar otras que no me convienen. Permanecer, hermanos, implica tener una residencia fija en algún lugar. ¿No es cierto? Tú permaneces, tú eres un residente. ¿Realmente estás permaneciendo en lo que Dios dice en su palabra? ¿O eres una persona fluctuante? Pero está bien, hermanos, yo lo digo con amor esto porque probablemente muchos todavía estemos en este día, en este primer domingo del año, solo como creyentes y nuestro anhelo es que pases a ser un discípulo. No solo permanecer en sus palabras, sino permanecer en la congregación, permanecer en el servicio, permanecer en ese anhelo de conocer más y más y más al Señor, permanecer en los votos que diste un día al Señor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas eso que le prometiste al Señor? Señor, si tú haces esto, yo
¿Alguna vez hiciste esto o no? ¿Has permanecido en ese voto que le diste al Señor? Señor, si solo tú, yo y el Señor, en su gran misericordia, te dio eso, ¿has permanecido tú en el voto que le diste al Señor? También de eso se trata. Pero qué rápido somos para olvidarnos, ¿no? Qué rápido somos para olvidar. Entonces, Jesús nos está diciendo que debemos ser permanentes, no fluctuantes. No se trata, hermanos, para ponerlo en términos de congregación, una visita el domingo, ¿no es cierto? Tener algunas enseñanzas y pensar que ya con eso tengo para todo el mes. No, hermanos, eso no es un discípulo. Es un creyente y a veces, como poniéndole algún término, es como un creyente turista, ¿no? ¿Han visto cómo son los turistas? Llegan a un lugar, ¿sí? Ven lo bonito o lo feo del lugar. Y según eso, vuelvo o no vuelvo el próximo año, ¿no? Entonces, pero eso se trata de ser un discípulo, ¿no? No, es alguien que busca al Señor, permanece. Aquí lo dice el Señor. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero esto nos lleva a otro punto, hermanos, porque el Señor nos muestra, nos desafía de una manera bien interesante. ¿Por qué el Señor utiliza esta palabra? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque hay posibilidad de ser falsamente mis discípulos también. ¿Sí se dan cuenta de lo que digo, no? O sea, son niveles: creyente, discípulo, pseudo discípulo y verdadero discípulo. Eso es tremendo también. Entonces no se trata solamente, hermanos, de permanecer en la palabra, venir todos los domingos, incluso estar sirviendo al Señor, sino que ahora la idea es permanencia en acción. ¿Entienden lo que digo? No solo es creer en el Señor, no solo es permanecer en la congregación, en el servicio, en todo lo que conozco de la palabra, sino que el tercer nivel es: ahora pongo en práctica todo lo que he aprendido. Eso es permanecer también. ¿Qué significa entonces ser un verdadero discípulo? Permanecer en el conocimiento, pero que lleva una práctica. Es decir, yo permanezco aprendiendo todo lo que el Señor me dijo, ¿no es cierto? Voy a utilizar el instrumento, pero ahora yo comienzo a hacerlo. No solo ya observo y aprendo, sino que paso al siguiente nivel de comenzar a trabajar como el Señor lo hacía. Y por eso digo, y esto podría ser un buen ejercicio para iniciar el año, 10 cosas que el Señor hacía. Investiga, escudriña la palabra, permanece en la palabra y encuentra 10 cosas que el Señor Jesús hacía. Y ahora hazte un análisis. ¿Estoy haciendo estas cosas? ¿Las estoy haciendo? Porque puedes ser creyente del Señor y aún podrías haber llegado al punto de ser discípulo, pero si no lo estás haciendo, no llegas a la categoría de verdaderamente mis discípulos. ¿Entiendes lo que digo, no? ¿O está un poco complejo esto? Si no llego a la práctica, no estoy siendo verdaderamente discípulo. Es fuerte la palabra cuando el Señor dice verdaderamente. De hecho, implica el riesgo de ser un discípulo superficial o falso. El discípulo verdadero no se define por el entusiasmo, nada más, sino por la permanencia. Hermanos, esta es una carrera no de velocidad. No es cuánto yo he hecho hasta este tiempo y de ahí, bueno, ya me cansé, tiro la toalla, ¿no es cierto? No, el permanecer implica entender que esta es una carrera de largo plazo. Esta es una carrera, hermanos, como dijo el apóstol Pablo al terminar su vida, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? He peleado la batalla, he terminado la carrera. En sus últimos días de vida, él estaba entendiendo, quizás ciego, con muchos dolores, con una espada literalmente en el cuello, pero él decía: sigo corriendo la carrera. No hay nada que me haga claudicar a esta carrera. No es como
cómo iniciamos, sino cómo terminamos. ¿Cuántos quisieran tirar la toalla hoy día? Jesús añade entonces la palabra verdaderamente mi discípulo. No se trata de entusiasmo, sino de constancia. Hermanos, el mundo nos ofrece discipulados, ahora le llaman coaching, ¿no es cierto? Mentoreos, ¿no? Ese lo han puesto ahora y es más o menos lo mismo. Pero basados en videos, no sé, pues 5 pasos para llegar a hacer tal cosa, ¿no? En algunos capítulos en video, un consejo motivacional. Pero el discipulado de Jesús requiere tiempo con la palabra. No se trata, hermanos, de tener algo que tú veas o que sigas un tiempo a un coaching, a un mentor o como le llamen ahora. Hermanos, no se trata de eso. El discípulo implica permanecer en su palabra. Que la vida de Cristo, esa transmisión de vida, si Jesús no transmite la vida, su vida, tu vida, entonces eso no está dando resultado. Entonces nos vamos a cosas más motivacionales. He encontrado con hermanos con un potencial increíble para el servicio, pero se han metido a esta farsa del coaching motivacional. Tú puedes, tú tienes el poder, adentro de ti está el poder, tú puedes, tienes que decírtelo, proyéctate. Y así quieren motivar solamente. Y lo logran hacer en algunos casos, llegan hasta cumplir metas, pero adentro están completamente vacíos. El discipulado de Cristo es completamente distinto. Comienza no desde la motivación externa, sino desde la motivación interna de conocer que estoy con Él y que tengo su palabra. Por eso es tan importante, y yo reitero, hermanos, necesitan acercarse a la palabra de Dios. La única realmente que puede comenzar a cambiar nuestros corazones desde adentro. Hermanos, hacer una reingeniería en nuestros corazones, eso es lo importante. Permanecer en su palabra, vamos a ponerlo en términos prácticos, significa que cuando tienes un problema en tu hogar, ¿a qué recurres rápidamente? ¿Al psicólogo? ¿Cómo se llama? ¿La terapia matrimonial? Hermanos, miren, yo no es que estoy diciendo que esté mal. Creo que tiene su espacio, quizá, no sé. Pero permanecer en su palabra significa que cuando tienes este tipo de problemas, lo primero que recurres es a la palabra de Dios. No al consejo del mundo, sino a lo que el maestro dice. ¿Saben? Permanecer significa eso. Cuando esté en una situación en mi vida, ¿qué es lo que primeramente viene a tu mente? ¿A qué recurres? ¿A tu propio criterio? ¿A tu manera de solucionarlo? ¿Al dinero? ¿Al familiar? ¿Incluso al pastor? Como te digo, nada de eso tiene todo su espacio, hermano, pero si tú no recurres primero, antes que cualquier cosa, al Señor, a tu maestro, a su palabra, entonces eso también nos muestra que no estamos permaneciendo en la palabra, que necesitas otras cosas. En otras palabras, permanecer en su palabra es hacer de la Biblia mi punto de partida. Empiezo mi carrera con la palabra de Dios. Mi punto de referencia, ¿dónde estoy? La palabra de Dios. Tu punto de llegada a cada situación, la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que dicen tener amor por la palabra, pero no la tratan, no la trabajan. Hermanos, está como un adorno en casa. Es confiar entonces que el maestro dice solo la verdad, pero que esa verdad puede guiarte en cada aspecto de tu vida. Yo anhelo que este año, hermano, sea menos una actitud de un discípulo fluctuante y se parezca esto más a una permanencia. Vamos a tener, y para esto queremos implementar, seguir implementando, hay cosas que vienen, Dios mediante, para poder capacitar más a la iglesia en función a permanecer en la palabra. Pero eso es algo que tú tienes que tomar tu decisión hoy día. No voy a ser el cristiano trista, sino voy a permanecer en su palabra. Y como punto 3, como les digo, hermanos, esto es como un panorama de lo que va a ser toda nuestra serie. El discípulo no solo permanece, sino que el discípulo se multiplica.
Vamos a Juan 15:8. Muchos han entendido que el discípulo es el punto final del propósito de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? Hacer un discípulo. Ser un discípulo y hacer un discípulo. Pero déjame decirte que no. Vamos a leer este texto bíblico para explicarte un poco. En esto es, ¿qué dice? Glorificado mi Padre. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave. Porque si bien el propósito de Dios es que cada uno de los presentes se convierta en un discípulo, el propósito por el cual Dios quiere hacernos discípulos es para ¿qué? Para que al final Dios sea glorificado. El punto final del trabajo del Señor no es que tú seas discípulo, que tú seas una persona buena, sino que entendiendo todo lo que Dios te pide que hagas, tú le glorifiques. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Podríamos añadir con el verso anterior, verdaderamente mis discípulos. Porque un discípulo es aquel que se está multiplicando. Quiero decir, un discípulo es alguien que hace discípulos. Entonces, bíblicamente, un discípulo no es el punto final, sino un canal, un medio por el cual te va a glorificar a Dios. Jesús dice que la prueba final de nuestro discipulado es el fruto. Quiero decirlo nuevamente. Jesús dice que la prueba final de nuestro discipulado es el fruto. ¿Cómo estás respecto a esto? ¿Estás dando fruto para el Señor o no? ¿Quiénes tienen un huertito en casa? Un jardincito, están poniendo ahí sus tomatitos. No sé si han ido al campo y se dan cuenta que, hermanos, no tiene sentido tener una planta, ¿no es cierto? Y el Señor es fuerte con esto, ¿no? Si es que esa planta no produce fruto, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el Señor con esa vid que no daba fruto? ¿Se acuerdan? Arranca, Ay, qué malo ese Señor, ¿no? arranca de raíz. Malo, no. O sea, hermanos, claro, nuestra idea es malo, pero ¿saben lo que pasa con una planta que no da fruto frente a otra que sí da fruto? Esta planta está consumiendo todo, ¿no es cierto? Todos los nutrientes y quitándole la posibilidad de lo que los otros produzcan, ¿no es cierto? O sea, el Señor dice, y miren lo misericordioso que es, porque en la historia de la viña dijo, bueno, los que no producen fruto, es que no son, pues, el árbol adecuado, ¿no es cierto? No tienen la vid verdadera, o sea, no tienen la savia, quiero decir. El Señor dijo, voy a arrancar esto. Dios dijo, y el que cuida la planta dijo, déjala 2 años más, ¿de acuerdo? Que pueda dar fruto, déjala un tiempo más. Y si no, ya tú ven y lo que el Señor hace para que podamos fruto ya en otra historia, es muchas veces podarnos, hermano, ¿no es cierto? Tratarnos y podarnos y quitarnos cosas que quizás están impidiendo que demos fruto. A mí me costaba la vida, yo tenía una planta de vid en mi casa y me costaba la vida cuando era niño cortar las plantas porque las hojas verdes preciosas que daban, hasta que realmente alguien me dijo, ¿tú quieres que dé fruto esa planta? Tienes que cortarla. En este mes tienes que podar todo, dejarla prácticamente enana, ¿no es cierto? Cortar todas las... Pero ¿por qué si también está linda? Es que si no haces eso, no va a producir fruto. Bueno, el Señor nos trata también. Por eso decía, debemos ser regenerados por el Señor, tenemos que ser nuevamente encajados. Pero eso se trata, hermanos, de querer acercarnos a Él. El Señor va a tratar contigo para que des fruto, pero tú tienes que acercarte al Señor. Él no va a irrumpir en tu vida, hermanos. Es un Dios que permite y te ha dado a ti libre albedrío, justamente para que tú tengas la decisión de decir, permanezco en su palabra o no lo hago. El Señor no ha puesto algo, hermano, para forzarte a hacerlo. Él anhela que sea de un corazón sincero. Quiero acercarme a ti, Señor. La gloria de Dios no se manifiesta, hermanos, entonces en templos lujosos, en cosas grandes, ¿no es cierto?, donde parece que hay multitudes. No, porque tampoco la multitud es una muestra de que
hay multiplicación, ¿ok? Sino que se manifiesta en vidas transformadas. El fruto no solo se trata de números, sino cuánto está transformando tu vida, tu carácter, cuánto está transformando tu familia, y cómo la transformación que el Señor ha permitido que tú tengas por la palabra de Dios está influenciando a otras personas, es decir, cómo tu vida transformada está transformando otras vidas. Entonces no se trata de números, para que no quede eso en nuestra mente, que solamente estamos hablando de números, sino se trata de un fruto que tiene que ver con vidas transformadas. Si tú eres un discípulo, tu propósito es que alguien más también lo sea. Es ilógico, hermanos, totalmente ilógico decir, estoy creciendo, pero no estamos ayudando a otro a crecer. Eso es, bíblicamente hablando, de manera cristiana, eso no tiene sentido. Es decir, estoy creciendo, estoy aprendiendo del Señor, pero no está transmitiendo eso. Eso no es coherente a la fe cristiana. Un discípulo es alguien que se reproduce en otro. Cuando permanecemos en su palabra, en su amor, el resultado completamente natural es fruto. Pero no cualquier fruto, sino un fruto abundante. ¿Cómo podemos darnos cuenta si el hermano o la hermana está creciendo? Porque hay un cambio en su vida. Porque podemos notar cómo está su carácter. Es evidente. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Por sus frutos. Entonces, ¿es evidente o no? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ese fruto implica, oye, este hermano ha cambiado, ¿no es cierto? Esta hermana está cambiando. Pero lo evidente es también que se está reproduciendo. ¿Cuántas personas han compartido el Evangelio el año que pasó? ¿Cuántas personas llegaron a conocer la palabra del Señor, a Cristo Jesús, por tu palabra, por tu prédica? Pero también hace esta pregunta. ¿Cuántos en tu contexto están conociendo a Jesús por tu carácter, por tu forma de ser? Es completamente natural que esto ocurra, hermanos. Pero no para tener más fruto en la iglesia, sino porque así nuestro Padre eterno es glorificado. Porque su reino se expande y su amor se hace visible en cada fruto que llevamos. Nuestro Señor es glorificado cuando tu vida es transformada y cuando por medio de ella también impacta la vida de otras personas. Voy a hacer una pregunta porque esto va a repetirse mucho tiempo en este nuevo año, amigos. ¿Quién? Bueno, ya asumiendo de que entendemos que somos discípulos o que vamos a ser discípulos este año del Señor, ¿quién es tu discípulo este año? Escoge a alguien para que sea tu discípulo. ¿También será la voluntad de Dios que tengas un discípulo o no? Levante la mano los que hoy día reconocen que tienen un discípulo. Oh, uno. Estamos en problema. ¿Quién es un discípulo para ti? Creo que ahí está el tema. Tu discípulo puede ser tu hijo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen un discípulo en casa? Ah, y la comenzaron a subir. ¿Tienen vecinos ustedes o no? ¿Podría llegar a ser tu discípulo o no? ¿Cuántos tienen un discípulo entonces? Amén. Ajá. ¿Vecino o hijo? A ver, levanta la mano. Ahí está, un poquito más. Tu discípulo, esto puede llegar a ser un poco más complejo. Puede ser tu esposo o tu esposa. También. Puede ser un poco más complejo, ¿no? Este hermano que acaba de llegar a la iglesia, esta familia, esta persona nueva en la iglesia, esto es algo que tenemos que ir mejorando. Nos hemos acercado a esta persona entendiendo que puede ser el discípulo que estamos buscando. Tenemos que ser mucho más intencionales en esto, hermano. No van a llegar los discípulos, hermanos. Ahí es donde se cumple la gran comisión, ¿no es cierto? Una cosa es el mandato, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Yendo, pues. El primer punto de la gran comisión es yendo. Tú no puedes alcanzar a alguien si tú no tomas la iniciativa. Por eso el Señor en ese participio de la gran comisión dice discípulos a todas las naciones, pero primero dice yendo. Y después dice bautizando. Y después dice enseñando.
Qué lindo es el Señor que nos ha mostrado en toda la gran comisión cómo vamos a ser los discípulos. Vamos a ser yendo, bautizándolos, y eso es integrándolos. Y no solo integrándolos, sino que ahí no termina tu trabajo, sino que continúa enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Hermanos, que podamos tomar este año esta responsabilidad. Que no solo nos quedemos en creyentes, que no solo nos quedemos en participantes esporádicos de la fe, sino que seamos personas que permanecen en la palabra. Personas que se están reproduciendo, personas que van al Señor para ser sanados. Entonces, una iglesia como nuestra, una iglesia familiar, en este 2026, hermanos, recuerda, esto no se trata de nosotros, se trata de glorificar a nuestro Señor. No es fácil, hermanos, hacer los acrósticos. ¿Se acuerdan? En la última prédica del año hablamos del acróstico META. ¿Se acuerdan del META o no? La meta era mirar a Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entregarse al Espíritu, ¿se acuerdan? Revisen porque eso tienen en el chat. Tocar su mano, ser sanado y anhelar su venida. Hoy día tampoco es fácil, hermanos, así que lo hago básicamente para que puedan recordar. Un discípulo, vamos a tener 3 palabras con P. Puedes apuntarlo si quieres para tener un resumen de este mensaje. Un discípulo, o puedes decir, me perfecciono. Perfecciono. Si eres discípulo que estás perfeccionando, me dejo modelar por el maestro, aceptando su corrección y su transformación. ¿Cuál es la palabra? Perfecciono. La siguiente es permanezco. Si soy un discípulo, no soy turista esporádico, sino permanezco, me mantengo firme en su palabra, aún en medio de las pruebas y tormentas. ¿Cuál es la primera? Perfecciono, permanezco, ¿y cuál sería la última? Produzco fruto. Doy fruto abundante en mi propia vida, siendo lleno del Espíritu Santo y multiplicándome en otros para la gloria de Dios. Entonces, quizás la próxima semana vamos a estar preguntando esto. Un discípulo es alguien que se perfecciona, alguien que permanece y alguien que produce. Entonces vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra, por lo que nos ha dicho, porque podamos hacer un autoanálisis si realmente somos discípulos, o si solo hemos estado en categoría de creyentes, o si soy un discípulo, pero no verdaderamente un discípulo, porque no estoy haciendo lo que Dios dice, y solamente estoy acumulando conocimiento, y ahora el Señor te está retando a ponerlo en práctica. ¿Por qué no oramos, hermano? Vamos.